Estoy en compañía del señor José Chávez, viceministro de Gestión Ambiental. Pronto se llevará a cabo un foro público Minería y Movimientos Sociales, evento en el que se va a presentar este texto tan importante, se llama Minería y Movimientos Sociales en el Perú, instrumentos y propuestas para la defensa de la vida, del agua y los territorios. Ahí está. Justamente ese es el texto que José va a presentar este jueves en este evento, en este foro. José, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto. Buenas noches y gracias por la invitación. Yo te preguntaba si habías justamente participado en Perumín porque te comentaba que una de las cosas que más me ha sorprendido es esta participación tan diversa de las más altas autoridades del Estado, de autoridades vinculadas a los sectores sociales del Estado, alcaldes, presidentes regionales, y un poco que la percepción que uno se lleva de todo eso es, oye, tenemos que seguir para adelante, tenemos que sostener nuestra minería, tenemos que soportar nuestra minería legal, formal, respetuosa de los patrones socioambientales, de las normas, una crítica durísima a la minería ilegal, propuestas para ir avanzando en el tema de la informalidad, pero, o sea, difícilmente, y no quiero exagerar, he visto un tema en el que se haya consolidado una suerte de agenda país donde hayan coincidido tantos actores simultáneamente. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Cuál es tu impresión? Tú que estás tantos años metido sobre todo analizando el tema social y ambiental. Bueno, lo primero es que creo que no es ningún secreto ni ningún descubrimiento decir y señalar que la minería es una actividad importante, lo ha sido y lo va a seguir siendo, creo, en los próximos años, ¿no? Al mismo tiempo es una actividad controvertida. Creo que además los Perumín, las convenciones mineras de los últimos años, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas, el tema social y el tema ambiental ha comenzado a ocupar un mayor espacio, y creo que en esta ocasión no ha sido la excepción. Además estamos en un momento bastante particular porque evidentemente hemos entrado en una situación diferente, distinta. Se habla de la caída de los precios internacionales, es cierto, han caído, no tanto como se señala. Se habla de una desaceleración. Nosotros cuestionamos el tema de la desaceleración, podríamos conversar un poco sobre el tema, pero evidentemente estamos en otro momento, en una situación, en un contexto, además en un escenario global diferente, y creo que eso motiva la reflexión sobre el rol que la minería debería tener para los próximos años, ¿no? Y rol donde el tema social y ambiental que tú del cual has participado en tu época de viceministro, y ahora el actual titular, Manuel Pulgar Vidal, le ponen una importancia clave. ¿Es posible convivir con una minería eficiente, productiva, rentable en el Perú y simultáneamente buena vecina, respetuoso de las diversidades culturales, sociales, inmersa en las complejidades de su propia comunidad, clave para el desarrollo comunal? ¿Es posible eso? Yo creo que es el reto que tenemos, ¿no? Y es el reto que cualquier país con una alta dotación de recursos naturales tiene. Cómo construir equilibrios sociales, ambientales, y reconociendo que la minería va a jugar un rol importante. Ahora, ¿qué tanto lo estamos logrando como país? Porque cuando se plantea la pregunta, ¿es posible? Ahí la gran pregunta, bueno, ¿de quién es la tarea? Y la tarea es de todos. La tarea no es exclusivamente de las empresas, la tarea es del Estado, la tarea es de la sociedad civil, la tarea es la población, las comunidades, Estado nacional, Estado regional, Estado local, de cómo construir esos equilibrios sociales, económicos y ambientales que me da la impresión todavía nos hacen falta. Yo creo que los conflictos que han habido en los últimos años son lucecitas rojas que se prenden y se apagan y que nos están diciendo que hace tiempo algunas cosas no están funcionando del todo bien. Una de las cosas que me comentaba Roca Benavides, creo que entrevista que tú pudiste ver, es que, digamos, por lo menos se empieza a ver con mayor nitidez un poquito más de autocrítica del sector minero legal y formal, en el sentido de que cuáles son las tareas pendientes aún no abordadas, cuál es la perspectiva y la lógica con la que se acercan a una solución o a la solución de los problemas sociales de las comunidades. Creo que eso es valioso, ¿no? Porque finalmente, como bien dice la minería, hay que seguirla apoyando, soportando, promoviendo, y sin embargo los desequilibrios, como el hecho de que, paradoja de la vida, una actividad extremadamente rentable esté afincada en las zonas de mayor pobreza del Perú. ¿Tú crees que esa dicotomía, esa paradoja se va a poder resolver positivamente? ¿De qué depende en todo caso? En todo caso, yo creo que en algunos ámbitos se va a resolver. Yo tengo la sensación que muchas veces tendemos a homogenizar los conflictos y los problemas sociales y creo que no son iguales, ¿no?
Yo creo que cuando uno analiza los conflictos que han habido en el país en torno a la minería, tenemos que hay conflictos de resistencia y de rechazo a la minería, lo han habido en los últimos 15 años, pero más bien también hay al mismo tiempo conflictos de coexistencia. Yo creo que no es lo mismo Conga que Espinar, no es lo mismo Conga que Quellaveco, son conflictos distintos. Sin embargo, tendemos a pensar que todos los conflictos son iguales, que existen las mismas agendas, los mismos intereses, y no. Y eso mismo ocurre en buena parte de las zonas en el mundo donde hay minería. Hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que nos da cuenta que el 40% de los conflictos internos en los países en el mundo tienen que ver con la explotación de recursos naturales, principalmente actividades extractivas como la minería. Es decir, es un problema global sobre el cual además los países, los estados y las mismas empresas están actuando. Están pasando cosas, están cambiando las reglas de juego, están habiendo reformas. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra cambios, reformas, porque hace 20 años también se cambiaron las formas como se hacía minería en el Perú, y yo creo que hay que mantener esa tendencia a ir mejorando los estándares sociales y ambientales, que creo es una tarea todavía pendiente en el país, ¿no? ¿Cuáles crees tú que entonces son los principales retos de hoy, para vincular el tema social con la actividad minera formal? Porque también tenemos todo el tema de la minería ilegal, que el Estado recién le está poniendo ojo y acción, pero que imaginamos que va a tomar bastante más tiempo, ¿no? Y hay que mirarlo, y es un tema fundamental que forma parte de la agenda pendiente en el país, ¿no? A ver, yo diría en el tema minero y iniciando la conversación sobre el tema ambiental, que es un tema que conozco, además lo he visto desde la sociedad civil y lo he visto también desde el Estado. Yo creo que hay un reto clave, fundamental, de cómo fortalecer la institucionalidad, ¿no? Ambiental. Yo creo que el tema del Ministerio del Ambiente me parece que es un fundamental. En el Perú no hay una autoridad ambiental. En el Perú todavía seguimos viviendo en un sistema donde cada ministerio es la autoridad ambiental de su sector. El nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental yo creo que es el primer paso para construir lo que cualquier país moderno, más aún con una alta dotación de recursos naturales como es el caso peruano, debería construir una gestión ambiental que sea transversal, transsectorial. Entonces, el tema de la institucionalidad ambiental me parece que es fundamental, ¿no? Fortalecer el Ministerio del Ambiente, y yo creo que por ahí se están dando algunos pasos interesantes. Pero al mismo tiempo, los instrumentos, las políticas públicas. Conga planteó un tema que creo yo sigue pendiente, ¿no? Es el tema de los impactos acumulativos. ¿Qué son impactos acumulativos? Los impactos acumulativos en términos ambientales, en términos sociales. Nosotros tenemos un instrumento fundamental que permite aprobar o desaprobar un proyecto minero. Ese instrumento se llama estudio de impacto ambiental. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando en una cuenca, en un distrito, en una provincia, no va a haber un proyecto minero, sino van a haber 2, 3 o 4, como es el caso de Conga? En la misma cuenca de Conga va a haber, el proyecto de los chinos, va a haber el proyecto de Anglo American. Es decir, van a haber 3 o 4 proyectos que van a impactar en una misma cuenca. En esa situación ya no me sirve el estudio de impacto ambiental. Yo tengo que tener un instrumento que me permita medir los impactos acumulativos de esos 3 o 4 proyectos en esa determinada cuenca. Entonces, ahí hay que comenzar a pensar cuáles son esos instrumentos. Se habla de las evaluaciones ambientales estratégicas, que es un instrumento fundamental, que, repito, un país con una alta dotación de recursos naturales, donde va a haber minería, va a seguir habiendo minería, deberíamos contar. Entonces, por ahí hay pistas, institucionalidad, instrumentos, herramientas. Se está discutiendo en el Congreso el tema del ordenamiento territorial, que también me parece un tema fundamental. Es decir, discutir esos instrumentos de manera técnica, de manera seria, para precisamente construir esos equilibrios que están haciendo falta, ¿no? Ahora, contar con esas herramientas no implica necesariamente decirle no a la minería, ¿no es cierto? Implica simplemente, ok, tú entras acá, pero bajo tales regla de juego, con tales limitaciones o con tales, no sé, digamos, algún tipo de herramienta que le permita a la población o a la comunidad estar segura que sus derechos finalmente no van a ser violentados. Que sus derechos van a ser protegidos. Eventualmente, seguramente habrán decisiones donde se diga, bueno, no es posible, claro, pero la idea no es que yo instrumentalizo una herramienta para necesariamente decirle no, sino la idea es justamente cómo pongo en marcha estas herramientas para construir esos equilibrios. O eventualmente, como está pasando cada vez más con algunos proyectos mineros de gran escala, ¿cómo hacemos para suplir, lamentablemente hay que decirlo así, el rol del Estado en zonas a las cuales no ha llegado? No es así, por ejemplo, estamos hablando, tú has puesto el caso de Cajamarca y de Conga. La empresa está construyendo un par de reservorios en una zona geográfica del Perú que no cuenta, cuenta, mejor dicho, con niveles exiguos de sistema de agua potable y alcantarillado. Entonces, en ese caso, yo creo que el proyecto suma
¿no es cierto?, suma a la población cajamarquina, le da valor, le genera desarrollo, le genera beneficios. Creo que por ahí deberíamos ir, ¿no es así? Además de los temas ambientales, por supuesto. Además de los temas sociales, está todo el tema de la ley de consulta, que sabemos fue aprobada la ley de consulta en agosto del 2011, hasta el momento no se ha implementado. Es decir, hay todo un paquete de políticas públicas que creo yo están pendientes y no hay que quitarle el pie del acelerador a esas políticas públicas porque son las que van a permitir construir esos equilibrios que están haciendo falta. Cuéntanos un poquito de esto. ¿A qué apunta Minería y Movimientos Sociales en Perú? ¿Es un recuento? Yo no he tenido aún la oportunidad de leerlo, pero me parece fundamental por lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Hace aproximadamente 7 años hicimos un esfuerzo similar y lo que hemos querido hacer con este trabajo es actualizar un diagnóstico sobre lo que ha venido pasando en el país en torno a los conflictos mineros, pero no solamente diagnóstico, sino a partir del diagnóstico precisamente cuál es el debate en términos de políticas públicas. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? No solamente el tema de qué está pasando en el país en torno a los conflictos, si están aumentando, no están aumentando. En términos generales, si uno ve la tendencia en los últimos 7 años, que es el periodo que cubre el libro, los conflictos han estado aumentando, es cierto, en los últimos 6 meses quizás han bajado un poco, los conflictos han sido cada vez más intensos, no hay que olvidarnos que un conflicto como el de Conga se ha traído abajo casi 2 gabinetes, el primero del presidente Humala. Y 5.000 millones de dólares de inversión. Que además no es una tendencia exclusivamente peruana, ¿no? Hace poco el proyecto de Pascualama, que es un proyecto de 8.000 millones de dólares en la frontera entre Argentina y Brasil, ha sido también paralizado por la justicia chilena por problemas ambientales que la empresa no pudo solucionar. Ahí te quería pedir una última reflexión, José. Yo ayer escribí en mi columna de correo justamente ese tema, hablando a propósito de Perumín, y hacía yo la reflexión desde la época de Toledo. ¿Y es coincidencia para ti el hecho de que la mayor intensidad de conflictos sociales se haya empezado a producir conforme los precios de las principales materias primas de la minería empezaron a subir también? ¿Tú ves una coincidencia? ¿Ese paralelismo es simplemente coincidencia o tiene alguna lógica? ¿O es que algunos movimientos y movimientos políticos y antimineros se han atizado a propósito de la crecida de algunos precios internacionales? A ver, yo creo que hay bases objetivas que explican los conflictos, ¿no? Esta tesis de que todo es agenda subalterna, yo creo que no ayuda. Sin duda, no niego la posibilidad que hayan agendas subalternas. Bueno, ¿no? Pero Goyo Santos es la yo mejor creo que muestra, digamos, al mismo tiempo hay que reconocer que hay bases objetivas que hay que entender. Es curiosa, es interesante la pregunta porque yo me acuerdo que cuando los precios empezaron a subir, algunas veces en unas reuniones en el grupo de diálogo minero donde también están las empresas, la hipótesis que se manejaba era que ahora como iban a haber más recursos, como iba a haber mayor renta, por lo tanto el canon iba a aumentar, las poblaciones iban a percibir los beneficios de la minería, los beneficios económicos, y por lo tanto los conflictos iban a bajar. Claro. Bueno, esa hipótesis no funcionó. Y más bien, porque no se contaba con la poca capacidad de gasto de las autoridades locales y regionales. Pero ¿no? yo también creo porque los problemas no solamente son económicos. Yo creo que hay una dimensión mayor de los problemas alrededor de la minería. Está el tema ambiental, el tema social. El tema, hay que entender, las zonas donde hay minería no son zonas vacías, hay poblaciones que tienen derechos y que ven con legítima preocupación, oye, ¿qué tanto me va a impactar esta actividad? Y si el análisis costo-beneficio finalmente me da un salto positivo, ¿no? Lo importante es que esa evaluación sea positiva y al final el tema de los beneficios siempre sea mayor que el del costo, ¿no? José, yo te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Me parece un texto interesantísimo, habrá que revisarlo, creo que puede dar para un debate. Así que lo voy a leer y luego te voy a invitar para conversar sobre el mismo, ¿te parece? Con mucho gusto. Gracias, José. Vamos a la pausa y regresamos con más.